Ecos del Senado, la actualidad con opinión del acontecer legislativo, donde usted y la comunidad son protagonistas. Dirección: Luis Fernando García Forero. Amables televidentes, bienvenidos a Ecos del Senado, en Canal Congreso, su canal, donde usted y la comunidad son protagonistas. Un programa de la mesa directiva de la corporación para tratar los temas que trata el Congreso de la República, para que ustedes se enteren de los proyectos de ley, de los debates de control político. Esta vez con un tema muy importante y fundamental de una coyuntura no solamente colombiana, sino mundial. Los efectos del COVID-19, una tragedia que no solamente ha causado en el mundo muertes de miles y miles y miles de personas en el planeta Tierra, sino que ha afectado, le ha dado una estocada al desarrollo institucional de todas las naciones, de la que Colombia no es ajena. Vamos a un informe sobre este tema que vamos a llevar a cabo en este programa para que ustedes se enteren de la situación del COVID, sobre todo en el tema laboral, el trabajo en casa. Vamos a un informe con Leonardo Vargas Mendoza. El trabajo en casa inició su regulación en el Congreso de la República. Desde el Gobierno Nacional y el Congreso surgieron iniciativas para regular el trabajo en casa, luego de su implementación por el aislamiento debido al COVID-19. Para el gobierno, los trabajadores están ávidos de un nuevo marco normativo sobre el trabajo en casa. El Ministerio de Trabajo, por medio de su circular 21 y su circular 41, empezaron a hablar del trabajo en casa y de la manera como este debía de ejecutarse. De esta manera consideramos que el trabajo en casa tenía que tener un marco normativo jurídico y por eso el trabajo en casa hoy es una realidad en cuanto a que es un proyecto de ley, el proyecto de ley 429 que está cursando actualmente en el Congreso. El proyecto gubernamental deja en claro que el trabajo en casa no modifica la naturaleza del contrato. El trabajo en casa quiero evidenciar que fue conceptuado como esa alternativa, esa posibilidad que tiene el trabajador de desarrollar sus labores no desde su oficina presencialmente, sino desde su casa, de manera remota, de manera virtual, privilegiando las tecnologías, pero sobre todo una condición muy importante de nuestro proyecto de ley es que respeta absolutamente todas las condiciones laborales del trabajador. La iniciativa del gobierno establece un auxilio de conectividad. El auxilio de conectividad en este caso, en cuanto refiere a nuestro proyecto de ley como tal, va tramutado en el auxilio de transporte. El auxilio de transporte al que tienen derecho algunos trabajadores va a ser, como en este caso ellos van a estar en la casa, va a ser catalogado como auxilio de conectividad. Hay diferencias entre el teletrabajo y trabajo en casa. Esto porque la ley del teletrabajo existe, es la ley 1221 del 2008 y efectivamente es una ley que en medio de la pandemia funcionó bien, es una ley que desde 2008 viene funcionando, que ya fue reglamentada y que no tiene que confundirse absolutamente con el teletrabajo. Se destaca armonizar la vida familiar y laboral. Los trabajadores colombianos estaban esperando esto. Creo que en el fondo, después de una pandemia, de estar en la casa, nos dimos cuenta de muchas cosas, que trabajar en casa, si bien era cierto, nos resguardaba y nos protegía del virus, al mismo tiempo nos encontramos con una nueva realidad y era que había poca armonización entre la vida familiar y la vida laboral. Ese trabajo sin un orden, sin una desconexión, estaba generando problemas, según inclusive encuestas del DANE y según estudios internacionales de otros países que han adoptado estas medidas. Las garantías laborales y sindicales no se pierden. Seguirá teniendo sus propias actividades sindicales, el sentido de subordinación y además toda su seguridad de ley. Efectivamente, para empezar a tratar este tema, que ya es un proyecto que se discute e inició su trámite en el Congreso de la República, vamos a hablar con el senador Richard Aguilar, quien es uno de los protagonistas del tema porque presentó un proyecto de ley sobre este tema. Bienvenido a Ecos del Senado, senador Richard Aguilar. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos los colombianos que nos están viendo a través del canal del Congreso. Es un proyecto de gran importancia, Luis Fernando, porque muchos confunden el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Nosotros presentamos un proyecto de ley en conjunto con el Gobierno Nacional que actualmente se ha acumulado
y lo que queremos regular es el trabajo en casa, que incluso puede hacerse de manera virtual o por tareas específicas que designe el empleador. Es decir, es el trabajo en casa que no incluye tampoco o que no incluye la misma virtualidad. Esto no está reglamentado en nuestro país, no trae una nueva condición laboral, no modifica las condiciones en sí del contrato laboral y actualmente, en medio de esta pandemia, 6 millones de colombianos se vieron expuestos a escoger esta modalidad de trabajo en casa. Usted de entrada nos comentó, senador Richard Aguilar, que hay diferencia entre teletrabajo, trabajo en casa y el otro Trabajo remoto. remoto. ¿Cuáles son las diferencias? Y específicamente en el articulado, ¿cómo se limita esto? ¿Cuáles son las características? El trabajo remoto es un proyecto de ley que incluso está liderando el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Alfredo de Luque, donde se crea una nueva condición laboral, el trabajo remoto que se hace de manera virtual, sea en la casa, sea en cualquier sitio de la geografía colombiana. Pero el trabajo en casa es un trabajo excepcional. Solamente se presenta en condiciones extraordinarias como en una pandemia y es el trabajo que se realiza en la casa. Puede ser de manera virtual o por tareas específicas que coloca el empleador. En nuestro proyecto nosotros no estamos creando una nueva modalidad como se está creando en la modalidad de trabajo remoto. No es una nueva modalidad porque se hace de una manera excepcional cuando hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador y pues tiene las condiciones de hacerlo en la casa por tareas específicas, en donde se coloca un articulado donde se ponen algunas compensaciones, donde hay un subsidio para los que ganan hasta 2 salarios mínimos desde el subsidio de internet, porque también se puede realizar de una manera virtual, y lo que se prevé es que exista el derecho a desconectarse, a descansar. En esta pandemia, Luis Fernando, pues a muchos amigos les pasó que eran las 10 de la noche y el jefe todavía estaba llamando a su trabajador. Oiga, el trabajo, o llamaban a las 6 de la mañana y mucha gente se vieron expuestos a horarios extendidos, a jornadas muy pesadas de trabajo, incluso ocasionando algunas enfermedades en medio de esta pandemia. Entonces, con ese derecho a la desconexión se coloca un horario que es el normal, 48 horas a la semana. Se puede incluso reducir los días, 6 días a la semana, con máximo 10 horas a 10 horas al día, donde no va a existir las horas extras, o lo normal, 8 horas al día, con la posibilidad de tener 2 horas extras de trabajo. Lo que yo les trato de decir, porque acá puede venir la Comisión de Concertación Laboral, nosotros no estamos creando una nueva modalidad, no estamos menoscabando las condiciones laborales, porque el trabajador tendrá todas las prestaciones sociales, las mismas facilidades, incluso el subsidio de alimentación o el subsidio de transporte se le da como un subsidio de conectividad. A cambio, si tú estás realizando tu trabajo de manera virtual o simplemente hay unas tareas. El empleador le dice, mire, usted tiene que darme estos informes, hágalo en su casa porque estamos en una condición excepcional y tráigame el resultado sin que medie el internet. Fíjense ustedes, amables televidentes, en Ecos del Senado, que el senador Richard Aguilar nos pone en contexto de que es una necesidad que la legislación tenía que hacerlo, reglamentar esto, precisamente por el tema de la pandemia que nos sorprendió a todos. Efectivamente, y para cerrar este aspecto, no se va a cambiar nada de la parte contractual entre los patrones y los trabajadores. Se mantiene igual, incluso el empleador tiene que garantizar las condiciones laborales. Se debe hablar con las ARL, las administradoras de riesgos laborales, para prever cualquier anomalía en el desarrollo de la disposición laboral. Y tiene algo muy diferente a lo del trabajo remoto, que incluso generó caos diciendo que se iba a permitir el trabajo por horas. Nosotros mantenemos la jornada laboral de una manera excepcional, como por ejemplo en la pandemia, no podíamos realizar el trabajo en los 8 días a la semana, lo podamos reducir con un máximo de 10 horas por día, es decir, también hablamos del descanso, de la desconexión laboral, porque reitero, en la pandemia muchos
empleadores abusaron en los horarios laborales. Bueno, estamos en Ecos del Senado, el magazine donde usted y la comunidad son protagonistas. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad. Y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en Ecos del Senado, donde usted y la comunidad son protagonistas, con un tema muy fundamental, el trabajo en casa, que nos ha cogido a todos en esta pandemia. Senador Richard Aguilar, ¿qué diferencia hay entre el proyecto de la ministra, que ya usted nos anunció que se acumularon todos y que ya empezó por Cámara de Representantes? ¿Cómo va a ser ese trámite y en qué sentido se va a manejar lo que propone el gobierno y la iniciativa que usted presentó a consideración del Senado? Bueno, yo madrugué en el mes de agosto a radicarlo, apenas comenzamos esta nueva legislatura. El gobierno lo radicó semanas posteriores y cuando nos dimos cuenta era el mismo proyecto, a veces con diferente redacción, y enhorabuena con la viceministra de Trabajo, con el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cadena, decidimos acumularlo. Gracias al presidente del Senado y al presidente de la Cámara ya se firmó la acumulación, entra por las comisiones séptimas de la Cámara de Representantes, y ya como es un solo proyecto, lo que estamos tratando, y es un mensaje muy respetuoso, pero con mucho ahínco al gobierno nacional, que ojalá tuviera mensaje de urgencia. Así tuviéramos nosotros un trámite expedito para que antes de que termine este año podamos tener este trabajo en casa. O sea que usted le acaba de pedir al gobierno un mensaje de urgencia. Un mensaje de urgencia. Así como el gobierno nos está ayudando con la ley de salud con un mensaje de urgencia, muy bueno sería que este proyecto, que es del gobierno, autoridad del gobierno, en conjunto con el senador Richard Aguilar, ya está acumulado, poderlo liderar para que se apruebe antes de que termine este año. ¿Por qué? Yo soy un hombre muy optimista y yo espero que no existan rebrotes, Luis Fernando, en nuestro país, pero antes de esta entrevista estaba escuchando los medios en Europa, se han presentado rebrotes mucho más severos que el origen de la misma pandemia, y es algo que nosotros también tenemos que prever. Y también no creando una nueva modalidad, que es el trabajo en casa, sino mirando las condiciones excepcionales, nosotros nos podemos ver abocados a nuevas cuarentenas, a nuevos cierres, y yo creo que este proyecto prevé todas estas situaciones. Así que enhorabuena, muy bueno sería, valga esta redundancia, que tengamos ese mensaje de urgencia para que antes de finalizar este año tengamos este proyecto de trabajo en casa, donde quiero reiterarles, no menoscabamos los derechos adquiridos, las condiciones laborales, no se cambia el contrato per se, el original, sino que se trabaja en casa como una manera excepcional, en donde el empleador debe garantizar todas las condiciones, y trabajar en casa no solamente es utilizando la virtualidad, es decir, el internet, también mediante trabajos específicos. Dios no lo quiera, amables televidentes, que no vaya de nuevo a afectarse la salud pública en el país por el COVID-19. Pero, senador, con ese mensaje de urgencia se va a tramitar, es decir, las comisiones séptimas se van a reunir conjuntamente, se va a adelantar el trabajo al respecto. Vayamos a un punto específico. La gente piensa mucho, hombre, vamos
a seguir utilizando el gasto de internet, el gasto del computador, la luz, etcétera. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de subsidio para aquellas personas que tienen que quedarse en su casa respondiendo laboralmente? Bueno, la ley prevé que después de aprobarse se requiere una reglamentación por parte del gobierno para dar una compensación, o mejor llamémoslo subsidio de energía, porque a todos se nos aumentó los servicios públicos. Todos. ¿Por qué? Porque estamos en casa y eso implica un gasto mayor. Así que no coloqué un porcentaje específico de la facturación, sino que el gobierno lo reglamente. Esto se debe reglamentar mediante estratos de dar un subsidio para el pago de la luz. Por el otro lado también, como compensación, o sea, se reemplaza el subsidio de transporte, esos recursos se entregan como un subsidio de conectividad si el trabajo se realiza, reitero, de una manera virtual. Y por otro lado, en donde el trabajador con el empleador se deben poner de acuerdo en relación a las condiciones laborales. Si es un trabajo que requiere del internet y no se tiene el computador, que el empleador le provea al trabajador con el computador. Y asimismo un aspecto de riesgos laborales, porque en esta pandemia se aumentaron un poco los riesgos laborales, que el dolor de espalda, que el problema de los ojos. Todo esto hay que preverlo porque estar detrás de un computador, al frente de un computador, en una silla todo el día implica a veces ciertos riesgos para la salud. Por eso, la administradora de riesgos laborales debe realizar obligatoriamente, Luis Fernando, una visita a la casa para mirar que se tengan todas las condiciones para desarrollar con el cumplimiento de la ley este trabajo. Estamos en Ecos del Senado, donde usted y la comunidad son protagonistas, en Canal Congreso, su canal. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades y en todas ellas la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las personerías locales reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. Gracias por estar en Ecos del Senado, el magazine donde usted y la comunidad son protagonistas en Canal Congreso. Estamos con el senador Richard Aguilar hablando del trabajo en casa y un proyecto mediante el cual se regula este aspecto en la legislación colombiana. Como ustedes comprenden, en este programa siempre le damos participación a la gente, a la comunidad, a los expertos del tema que estamos tratando. Vamos a escuchar qué piensan los sindicatos, el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia sobre este particular, e igualmente académicos y expertos respecto a lo que estamos tratando. Pues, desde mi ámbito laboral hemos tenido 100% como el acompañamiento de la empresa para con todo el área de empleados. Digamos, las horas laboradas aumentan, cumple uno un horario y a veces se extiende un poco más. Y es importante la regulación de esta nueva dinámica de trabajo desde nuestras casas, porque en esa misma medida se pueden generar nuevas estrategias para garantizar la medida de trabajo para las personas que actualmente no cuentan con esa oportunidad. Que se aspira a que esta iniciativa apunte no a conformar con el trabajo en casa otro mecanismo más del trabajo como una mercancía en el modelo de mercado,
sino que verdaderamente se constituya en un factor que dignifique al trabajador, que se cumpla el principio desde la Constitución de un trabajo en condición digna y justa para que pueda surgir un proyecto de vida equitativo y que permita el desarrollo armónico del trabajador, su núcleo familiar y el entorno social. No está claro quién paga los servicios públicos, cómo es la modalidad de ese trabajo, cuáles son los periodos de descanso, cómo se garantizan las prestaciones sociales de las compañeras y los compañeros que trabajan bajo esta modalidad. De tal manera que nosotros lo que queremos invitar al Congreso de la República es para que, previo a la discusión que se realice allí, se permita que sea en la Comisión Permanente de Concertación donde se aborde este tema de tanta trascendencia en el desarrollo de una política de trabajo decente en Colombia. Ecos del Senado, el trabajo en casa. Senador Richard Aguilar, lo que acaba de manifestar el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, Julio Roberto Gómez, destaca y le pide al Congreso participación sobre la discusión de este tema. ¿Qué piensa usted al respecto? No, Julio Roberto tiene toda la razón. Para poder nosotros hacer una gran reforma laboral en nuestro país se tiene que hacer de una manera concertada. Pero nosotros tenemos que acabar con la ortodoxia laboral. Hay nuevas tendencias laborales, la flexibilización laboral debe preverse para las futuras generaciones en nuestro país. Lo mismo, lo que aplica en los cascos urbanos no es lo mismo que funciona en el campo. En el campo trabajamos mediante un jornal, allá se habla del jornal rural integral. En el campo buscan trabajar por horas porque a veces el campesino trabaja una semana con un empleador, otra semana con otro empleador. Entonces, se requiere la flexibilización con la primera premisa, sin el menoscabo de los derechos o de las condiciones laborales, y el segundo, sin afectar los derechos adquiridos. Este proyecto de ley, Luis Fernando, y quiero hacer hincapié nuevamente en eso, no toca esos aspectos, no menoscaba, no afecta derechos adquiridos. Al contrario, simplemente regula una actividad laboral en tiempos excepcionales como el que estamos viviendo, que es una pandemia. Pero el llamado, por supuesto, y lo hacemos a todos los congresistas, y Julio Roberto tiene toda la razón. O sea, ¿van a participar ellos también? No, es que se tiene que hacer, no solamente con los sindicatos, también pues con las mismas empresas, con los diferentes gremios, porque ya es una necesidad del país. La virtualidad, las tecnologías de la información y comunicación nos están llevando a otras tendencias laborales que si nosotros no nos adaptamos prácticamente vamos a rayar con la realidad y ahí va a haber una afectación no solamente para el empleador, sino también para los mismos trabajadores. Mire, en el campo, yo quiero hablar por los campesinos y lo hemos hablado con la SAC, necesitamos un jornal rural integral para poder ayudar a nuestros campesinos. ¿Saben por qué? Porque de 5.6 millones de empleados o de empleos que hay en el campo, el 86%, Luis Fernando, es informal. Es informal y para esa formalidad pues tenemos que acabar tanta rigidez, darle ciertas facilidades a las empresas para que podamos nosotros también entrar a cotizar. Es que, ¿quién puede cotizar en el campo? Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo creamos el piso mínimo de protección o el piso de protección, en donde una persona que gana menos de un salario mínimo con el 15% puede verse beneficiado de un beneficio periódico económico a futuro, es decir, un pequeño ahorro, y ese 15% lo asume el empleador. Muchos dicen, pero eso va en menoscabo de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Yo les digo, acabemos con la rigidez solamente por una razón. Y si yo no logro ganar más de un salario mínimo, y normalmente para cotizar pensiones acá tenemos que hacerlo bajo la base de un salario mínimo. Entonces, prácticamente en otras condiciones sí estamos afectando a los trabajadores. Así que bienvenido sea, yo voy a estar muy pendiente de esa reforma laboral, muy pendiente de la reforma pensional, porque tenemos uno de los peores sistemas, inequitativo, baja cobertura, insostenible financieramente, que es nuestro régimen pensional. Entonces, sé que lo vamos a trabajar y lo que dice Julio Roberto es verdad. Aquí debe existir una concertación y se debe hacer con los sindicatos, con los empresarios, con los empleadores en sí, con los congresistas y el gobierno nacional.
Y para eso, amables televidentes, existe en la legislación colombiana, en la ley quinta, reglamento del Congreso, las audiencias públicas, donde participan inclusive quienes están interesados en estos temas. No, y debe haber audiencias, por supuesto, pero esto no se nos puede volver en una cicla estática, porque ¿cuántos años nos llevamos hablando de esto? Yo entiendo que los sindicatos tienen que defender los derechos de los trabajadores, yo estoy del lado de ellos, pero también hay una realidad que en la región Colombia se está quedando atrás. Perú nos está cogiendo ventaja, México nos está cogiendo ventaja, Chile nos está cogiendo ventaja, por eso la flexibilización es importante, no para acabar el empleo que se tiene, sino para formalizar el que no está formalizado actualmente. Y fortalecerlo. Y por supuesto, fortalecerlo. Usted dio en un aspecto muy importante, amables televidentes, el senador Richard Aguilar se refirió al tema del campo, el campesino, el trabajador campesino, el trabajador rural colombiano, es el que más ha aportado en este momento de pandemia, porque el alimento no faltó en Colombia, fue cómo comprarlo, más no faltó la producción rural. Sí, pero bajo un jornal, con horarios extendidos y sin prestaciones sociales. Así trabajan nuestros campesinos, en donde los últimos indicadores de pobreza dicen que la gran concertación de la pobreza extrema está en el campo, donde hay una brecha muy grande de desigualdad. Colombia, Luis Fernando, colombianos es el subcampeón en desigualdad de Latinoamérica, solamente nos supera Brasil y a nivel mundial somos el 7º país. Entonces hay que acabar con esas brechas y eso ¿cómo se hace? Mediante una flexibilización, mediante la inyección de capital, por eso el próximo año va a haber muy buena plata para inversión social, vamos a volver a la época de los años 30 de la Gran Depresión, en donde el gobierno, el Estado es paternalista, donde tiene que meterse la mano al drill para generar liquidez, inyectar grandes recursos para la generación de empleo y eso lo vamos a hacer desde la vereda más lejana hasta los cascos urbanos. Estamos en Ecos del Senado. Definitivamente ya pues el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Senador Richard Aguilar, un punto muy importante, usted le pide al gobierno ya un mensaje de urgencia para adelantar esta iniciativa. Bueno, pues muchas gracias Luis Fernando por esta oportunidad. Estaremos trabajando con el ministro de Trabajo, con la viceministra, con el gobierno, pero sí un mensaje al señor presidente que nos ayude con un mensaje de urgencia para tener este proyecto aprobado antes del mes de diciembre. Todo previendo lo que pueda ocurrir el próximo año, previendo que pueda existir un rebrote debido al COVID-19 y previendo los momentos excepcionales de dificultades que de aquí en adelante se pueda presentar en nuestro país. Bueno, nos acaba de anunciar dos cosas muy importantes el senador Aguilar. Primero, que le pide al gobierno nacional un mensaje de urgencia para poder sacar adelante esta iniciativa. Y segundo, que en el mes de diciembre ya podemos tener una regulación en la legislación colombiana con el trabajo en casa. Amables televidentes, una vez más, muchas gracias por estar en sintonía de Ecos del Senado en Canal Congreso. Estaremos prontos a darles a conocer y a discutir otro tema de mucho interés, no solamente para ustedes, sino para el Congreso de la República. Gracias por estar en Ecos del Senado en Canal Congreso, su canal. Nos veremos en una próxima oportunidad.